Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Hoy, desde este enclave tan especial, desde este pequeño estudio, vamos a intentar llevar adelante nuestro Tierra de Sueños, ese programa ya mítico también en las ondas televisivas del 25 Televisión en Barcelona, un programa que, como bien sabéis, se emite también en Miami Televisión, en Nueva Imagen Televisión en Argentina y en algunas que otras televisiones que pertenecen al grupo Cadena Local Media, aquí en España. Por consiguiente, desde 25 Televisión, muy buenas noches, bienvenidos. Espero que el programa de hoy os llegue al corazón como nos llega a nosotros. Buenas noches, comenzamos. Bueno, pues continuamos en Luces en la Oscuridad y en Tierra de Sueño al Tiempo. Porque como bien saben nuestros queridos amigos oyentes y telespectadores, con el tema de la pandemia, pues venimos haciendo este programa de radio al tiempo televisivo. Por consiguiente, lo que nos gusta es que no solamente nos escuchéis, pero al tiempo que nos podáis llegar a ver. De ahí que Tierra de Sueños aparezca también en esta emisión de Luces en la Oscuridad. En cualquier caso, para los amigos que nos estáis escuchando a través de todas las emisoras de esta tu cadena radiofónica y emisoras asociadas y queráis vernos, podéis hacerlo entrando en 25televisión.com, 25 el número, televisión.com, o bien esperar a que colguemos la entrevista en YouTube, en nuestro propio canal de Tierra de Sueños. Tenemos un tema hoy que da mucho que hablar. Hablamos de fenómenos extraños, anómalos. Muchos investigadores durante todo este tiempo que llevamos cursando este programa y mucho antes han investigado, han hecho trabajo de campo con una aparatología un poco difícil, por no llamarla de otra manera, y sin embargo obtenían resultados. Vamos a ver a día de hoy cómo está la situación, cómo está la aparatología que hoy utilizan los investigadores bajo una obra titulada Tras la pista del misterio de Christian Puig. Christian Puig, además de ser un buen investigador, es policía nacional y entiendo que le habrá servido mucho ese oficio, esa profesión, como para investigar un poquito con más ahínco sobre esta metodología. Christian Puig, muy buenas noches. Hola, muy buenas, un placer estar aquí. Bienvenido, Christian, bienvenido. Cuéntame, por favor, Tras la pista del misterio, de la editorial Luciérnaga. Háblame de ella, háblame de tu libro, háblame de ti. Pues por dónde empezar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este libro? ¿Es tu primer libro, Christian? Sí, es mi primer libro y la verdad tengo que decir que nunca había tenido intención de escribir un libro. Yo todas estas cosas, estas investigaciones, las llevo realizando prácticamente toda mi vida, porque toda mi vida me he interesado por estos temas, pero nunca con el afán de escribir un libro, ni mucho menos de hacerme una persona, digamos, mediática o dedicarme a la comunicación, ¿no? Mi oficio es otro, mi vocación es otro, es la policía, como bien decías, pero surgió así, fue una idea de mi amigo y periodista David Cuevas, que me insistió bastante. La verdad que todos sabemos cómo es, que cuando se le pone algo en la cabeza al final lo consigue. Y es verdad que poco a poco me fue metiendo la idea en la cabeza y yo dudé mucho a la hora de escribir un libro por mi oficio, ¿no? Porque lo primero, que no tenía esa necesidad de escribir un libro, porque como digo, es una inquietud mía personal, yo lo que busco son respuestas a nivel personal, pero es verdad que tenía el archivador lleno de casos y era una pena que muchas historias
pues terminasen muriendo ahí, ¿no? En lo que es el archivador personal, después de que estas personas hubiesen sido, o sea, esos testigos que me habían contado todos estos casos, pues después de ser valientes y contarme estos casos, pues al final quedaran nada, ¿no? Un poco en saco roto. Y eso al final pues lo estuve pensando, yo mismo me di cuenta que me estaba autocensurando, yo que siempre he criticado tanto, ¿no? De decir, estos pilotos, ¿por qué no cuentan todo lo que ven? ¿Por qué no lo escriben en sus informes? Y yo mismo luego a la hora de la verdad dudé mucho a la hora de escribir un libro, pues un poco el miedo ese, ¿no? De perder prestigio profesional, el qué dirán, o incluso de llegar a tener problemas en el futuro, ¿no? En mi oficio. Luego no ha sido el caso, por lo menos de momento, pero sí ese miedo, esa inquietud la tenía y al final decidí ser valiente pues por todas estas personas que lo habían sido antes que yo, estos testigos, y me habían contado lo que le había sucedido. Y ahí empezó un poco todo. Está muy bien, Cristian. Pues bienvenido, bienvenido a ese mundo del misterio, ¿no? Del que tanto hemos hablado en este programa y que tanto nos gusta, por cierto. Es más, ahora con las nuevas tecnologías entiendo yo que ese misterio deja de ser tan misterio como para convertirse en algo más real, ¿no? Y bueno, a lo mejor dices, bueno, es que ¿cómo vamos a descubrir a lo mejor el sexo de los ángeles, ¿no? Pues no creo que lo descubramos nunca con ningún tipo de instrumento, ¿no? Pero seguramente sí podemos acercarnos a otro tipo de casuística que nos hable de algo que no percibimos, pero eso no significa que no exista, ¿no? Dices que tienes muchos testimonios que no querías que se quedaran pues en tu archivo personal. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que más te ha chocado? ¿Qué es lo que más has visto? ¿Qué es lo que más has vivido como para decir, mira, es igual lo que piensen de mí en este mundo a veces complicado, que tienes que demostrarlo absolutamente todo? Voy a lanzarme igualmente porque es que lo tengo tan claro, tan sumamente claro que esto es real, que esto existe y que esto no es un invento, que me es igual lo que piensen de mí, porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. A ver, a ver cómo resumo esto. Son un poco dos cosas, ¿no? Un poco el hacer justicia a estas personas, esta gente que me han contado sus vivencias y que de por sí ya fueron valientes y que no tengo por qué dudar de sus versiones, por lo tanto creo que ya solo por eso valía la pena mojarse y hacer un libro. Y luego está la otra parte, ¿no? Como bien dices, ¿qué habré visto yo para decir, tomar esa decisión de creer en esto? Porque al final es una decisión, ¿eh? Yo siempre lo digo, el que no cree en esto no va a creer por mucho que le des información o le quieras decir, yo tengo la verdad, he visto, no lo va a creer. Y el que cree de por sí, que tiene ese sentimiento o esa necesidad de creer, pues va a creer, aunque le digas, le demuestres que esto es falso. Entonces, yo no quería entrar en ninguno de estos dos parámetros. Yo siempre he intentado mantener objetivo porque he sido una persona inquieta y o sea, lo que tengo realmente es la necesidad de saber si esto es verdad o no. Y esa necesidad de saber es la que me ha hecho llegar a la conclusión de que todo esto es verdad y de que todo esto nos queda muy grande. Que a pesar de la información que tenemos, como tú dices, de los medios, de la tecnología hoy en día, no sabemos nada y estos misterios siguen sucediendo, ¿no? Y esto me pasó, por ejemplo, hubo una antes y un después en el famoso caso de los billares, que es muy popular. Es un caso que ocurrió en Jaén en 1996 de un señor mayor que se encontraba dando un paseo con su perrita Linda cerca de su casa por el campo y se encontró de repente una nave posada, un encuentro de lo que viene a ser un encuentro del tercer tipo, ¿no? Una nave posada, tres seres que le dieron pues unas piedras en este caso, ¿no? El caso en sí es bastante arquetípico, es el típico caso ovni. Y tengo que decir que en un principio me hizo sospechar de que pudiese ser un fraude. Yo estuve investigándolo durante varios meses y me di cuenta pues, que este hombre tenía cierto afán, el testigo, ¿no? Un poco de protagonismo, porque iba mucha gente a hacer, muchos turistas del misterio, ¿no? Por decirlo así, a hacer esa visita de fin de semana. El hombre tenía necesidad de llevarle a un sitio y enseñarle esas piedras. Y yo vi un poco que eso podía ser un poco por mi experiencia profesional, ¿no? Vi un poco ahí de actitud fraudulenta. Encima descubrí pues, que estas piedras muchas las hacía él y las dejaba ahí para que tú las encontraras. Y un día pues, me cansé un poco de esta situación y me vacié. Y le dije al hombre, mire, yo no vengo a ver más piedras, yo no vengo a que me des piedras o que me cuentes esta historia que me la has contado una y otra vez.
yo quiero saber si esto es verdad, ¿no? Algo ocurrió ahí, yo de corazón me vacié y le dije, yo quiero ver si esto es verdad, yo quiero verles a ellos. Esas fueron mis palabras literales. Y de repente el hombre se convirtió en otra persona, parecía un robot. De repente le cambió la expresión y me dice, ¿tú quieres verles? Pues les verás. Y me hizo así, ¿no? Señalando el corazón. Y de repente, pues eso, le entró prisa, venga, vámonos, a ver si pillas algo de luz por el camino, de camino a casa. A mí yo de aquellas tenía que recorrer, pues eso, más de 5 horas de carretera conduciendo para llegar a mi domicilio. Y iba a encontrarme con la noche, pues a la hora, digamos que ya iba a hacer pues 4 horas, iba a hacer noche ya de carretera. Y hasta ahora, pues es verdad que este hombre nunca había, al contrario, siempre me había dicho quédate a dormir, no tengas prisa en irte, ¿no? Pero ese día le entró de repente una extraña prisa que yo pensaba que era debido a que le había ofendido por decirle que no creía en él, en lo que me estaba contando, ¿no? En esta historia. Y de repente, bueno, pues yo me fui, cogí el coche, me acompañaba una chica en ese momento en el viaje, íbamos los dos, y todavía no había pasado una hora, todavía no habíamos llegado a Úbeda, cuando de repente el sol se estaba poniendo por detrás y un reflejo de este sol ya, digamos, a punto de esconderse, pues reflejó algo en el cielo delante de mí en el coche. Algo plateado, que cuando precisamente lo vi, si no ni me hubiese percatado, lo vi porque cuando a eso miraba, reflejaba o destellaba del sol que se estaba poniendo por detrás. Entonces, cuando levanté la vista y me fijé, era un objeto plateado, un objeto volante no desconocido, o sea, un objeto volante no identificado, vamos, que volaba en círculos haciendo una especie de 8 horizontal, o el símbolo del infinito, ¿no? Que deduje yo después. Pues se metía, entraba a la nube, la apartaba, volvía a entrar, así, exhibiéndose un buen rato para que yo no tuviese ninguna duda de que eso era un ovni y que se estaba exhibiendo para que yo lo viera. Y lo curioso de esto es que todavía no había pasado una hora desde que este hombre me había dicho que los iba a ver. Entonces, claro, eso fue un poco un shock para mí, ¿no? Un antes y un después de decir, ostras, un caso que aparentemente puede ser fraudulento, que cualquier persona que haga un fin de semana pueda pensar, este hombre, porque es verdad lo que cuenta, de lo que cuenta, seguramente lo que es el caso, diste mucho, porque al final es un hombre normal y corriente al que le ha ocurrido algo que no es capaz de darle explicación, es un hombre normal con su ego y con sus cosas como todo el mundo. Es un caso que le queda muy grande, me queda a mí o nos queda a mucha gente, ¿no? Que nos interesa el misterio. Y ahí vi yo que realmente había mucho misterio detrás. Ya no sé si tema ovni, otras cosas, pero sí, desde luego, había mucho misterio todavía por descubrir. Eso me abrió un poco la mente y dije, aquí hay que empezar a mover, aquí a rascar a ver qué hay. Y a raíz de eso empecé a investigar muchos casos y a encontrarme con más cosas con el misterio, porque cuando uno va al fuego, al final se quema. Claro, eso suele ocurrir, Cristian. En cualquier caso, yo quiero entender ahora que tú has visto entonces un platillo volante no identificado, o sea, un objeto volador no identificado. Lo has visto. Y Eso se es. aproxima a la imagen colectiva que tenemos de lo que es un platillo volante, ¿sí? Como tal, platillo volante, o tenía otra forma de gusano, no sé, de No, no, otra. no. Un Era platillo. un platillo volante, ese es el tema, que era una imagen muy arquetípica. Era Ujú. como que lo que en mi mente se supone que tenía que ser un ovni, pues así se me mostró esa imagen, ¿no? Y eso me hizo sospechar un poco de que quizá no es todo oro lo que reluce, de que sí que en el misterio o en la ufología lo que vemos no tiene por qué ser así, ¿no? Eso ya son hipótesis mías. ¿Por qué se me mostró algo que yo estaba esperando a ver de la forma en la que yo lo estaba esperando y después de que me avisaran de que yo lo iba a ver? Eso hizo pues que yo me metiera de lleno en este caso y el fin de semana estuve otra vez de allí y al otro y ya digamos que investigué este tema pues con más profundidad, ¿no? Y me metí un poco en la historia más personal de la familia y ya averigüé ciertas cosas pues, que no se sabían del caso de Villares. Es que durante toda la vida, durante varias generaciones, el propio hijo de Dionisio, el hijo mayor, había recibido desde niño unas visitas de los típicos, de unos seres a los que nosotros en el mundo del misterio llamamos visitantes de dormitorio. En este Sí. caso, esos visitantes eran los típicos, otra imagen muy arquetípica, que es a lo que yo me quiero referir con esto. Estos visitantes eran los típicos ensotanados,
encapuchados, que no se le veía el rostro, ni las manos, ni los pies. Este hombre decía pues, que le pegaban incluso auténticas palizas, bueno, ahora, pues hace muchos años ya cayó en el alcoholismo, y él achacaba a sus problemas personales, le achacaba estas visiones y esto que ha sufrido, que había sufrido desde niño, y que no solo él, sino el resto de hermanos, nietos, hijos. Me refiero que es algo que permanece en la familia de este hombre, de Dionisio Ávila, que es el testigo principal de este caso, y que marcó un poco a la familia. Es decir, que ahí ya había algo de fenomenología paranormal mucho antes de ese encuentro del tercer tipo del que nos digo. Y eso me hizo sospechar de que ahí había algo más, o que no todo o no era tal cual nos habían contado. Cristiano, ¿un visitante de dormitorio entonces es un extraterrestre? Pues vamos a ver, el problema del misterio son las etiquetas. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, nos metemos en la ufología y buscamos platillos volantes. Nos metemos en el tema de visitantes de dormitorio, ya se abre la vela, ¿no? Ahí puede haber, ya pueden ser extraterrestres, pueden ser familiares muertos, pueden ser seres dimensionales. Entonces, claro, en el momento que etiquetamos algo que no comprendemos, estamos, digamos, desviándonos de la realidad, porque es algo que desconocemos totalmente lo que es. Y al final son imágenes arquetípicas. Y es lo que yo quería decir. Si yo esperaba ver un platillo volante, pues me encontré con un platillo volante. Si esta familia de repente veía visitantes, pues se le aparecían visitantes, ¿no? Es algo que cruza quizá del interior, de la mente del propio ser humano, como bien decimos, otras dimensiones, o vamos allá, llevarlo más lejos, a la hipótesis extraterrestre incluso. Pero todo esto son hipótesis. Yo lo único que puedo afirmar es que esto existe, de que esto sucede y que no tiene explicación. Y el hecho de etiquetarlo en una única cosa o querer clasificarlo nos hace cometer ciertos errores a la hora de investigar. Porque a lo que iba, cuando yo empecé a investigar este tema de visitantes de dormitorio en la familia de Dionisio Ávila, me ocurrió algo muy extraño. Y es que a mí se me apareció un visitante de estos físicamente después de que me avisaran de que lo iba a ver. Igualmente que en el caso anterior, pero esta vez por parte del hijo de Dionisio Ávila, el hijo mayor, el que tenía problemas con el alcohol. Claro, yo no le hacía ningún caso, yo venía de pasar unos días investigando el caso, la familia, y de aquellas pues me volví a Castellón, que era donde estaba haciendo yo las prácticas de Policía Nacional, y creo que era, pues eso, era enero de 2007, o sea, que ya ha llovido de esto, ¿no? Y un día, pues de repente, estando trabajando, me llega un mensaje, un SMS al móvil de este hombre, de Gregorio, el hijo de Dionisio Ávila, diciendo, ten cuidado que estos visitantes van a por ti. Era un mensaje totalmente amenazador. Ya dije, pues ya está, pues le hago yo la bebida y se acordó de mí. Como vengo de estar allí, pues me ha mandado esta locura de mensaje. Claro, yo ni le contesté. Bueno, pues ese día hubo un altercado, estaba yo en la comisaría, y hubo un altercado en el calabozo donde pues eso, un individuo que se encontraba detenido, pues de repente se enfrentó al compañero que estaba encargado en ese momento de seguridad de los calabozos, y el compañero solicitó refuerzos, solicitó apoyo, y entramos todos, pues todo lo que sucede en estas cosas, ¿no? Cuando todos los que estamos en ese momento en la comisaría entramos a apoyar, pues si necesita algo. Entonces, pues ya se redujo a esta persona, se la introdujo en el calabozo, terminó el jaleo, y otro preso que había allí, otro detenido que se encontraba en una celda que ajena a toda esta circunstancia, de hecho estaba a mi espalda, pues empezó a dirigirse a mí. De todos, imagínate, allí estábamos toda la comisaría prácticamente. De todos me señaló a mí. Y digamos que cuando ya me di la vuelta, porque me sentí un poco obligado a porque estaban todos pendientes a ver qué quieres decir, igual te conoce, igual, vamos, a mí me conocía ni había visto en mi vida, un chaval de 21 años que estaba totalmente enajenado, muy violento, y de hecho ya se la había introducido en esa celda a propósito, en solitario, para que no hubiese problemas. Bueno, pues este individuo de repente se dirigió a mí y me dijo el nombre de uno de los familiares, que no puedo decir, de Dionisio, en este caso una niña pequeña, de la que yo también venía a hablar con ella, y me había contado que ella recibía también estas visitas de estos visitantes. Era una niña de 11 años de aquella época. Y me decía pues que tenía problemas, se meaba en la cama porque le intentaban ahogar. Otros no, otros eran simpáticos y le hablaban de las estrellas, se levantaba con ella por la noche, se acercaban a la cama y le hablaba de otros mundos, pero normalmente
pues le intentaban asfixiar o le hacían cosas que ella ya no me quiso entrar en detalle. Bueno, pues de repente este tío cogió, me dijo el nombre de esa niña y me dijo que sepas, y me dijo el nombre, que a esta niña no te la vas a follar. Tal cual. A esa me la follo yo todas las noches. Tal ¿Qué me cual. dices? O sea, como confirmándome que realmente entraba en su habitación y le hacía lo que quería a esa niña por las noches. Y de repente cogió, se subió encima de los barrotes de la celda y empezó a darse cabezazos y a reírse como se ríen los malos de los dibujos animados. Tal cual. O sea, era una escena dantesca. O sea, como si estuviese yo en Tú lo has otro mundo. O vivido, sea, no me lo podía tú lo has creer. vivido. Tú lo has vivido eso en comisaría. Eso lo Lo has vi vivido en la propia en comisaría después de venir de investigar el caso de los billares. O sea, es un señor que Después de estaba que me avisaran detenido, de nuevo un, que me iba a un encontrar con señor que algo estaba, así. Era un chaval de unos, un chaval de unos pocos, muy joven, estaba drogado, enajenado, muy violento, y mi sensación es de que algo se había apoderado de él durante ese momento para decirme, de todos los que estábamos allí, decirme, darme un mensaje, ¿no? Como me avisó el propio Gregorio Avila, que era el hijo mayor de Dionisio, que era el que desde niño recibía esas visitas de estos seres, ¿no? A mí esa entiendo es que la si uno sensación que me vive, dio. Cristian, si uno vive eso es porque de alguna manera eh, no solamente ha tenido un contacto con estas personas que tienen, pues son los contactados, ¿no? Sino que además eh, te da como avisos como para decir, oye, pues a lo mejor sí que es verdad, ¿no? A lo mejor sí que es que hay algo, hay una dimensión paralela, hay alguien ahí que está a punto de decirnos algo y que no queremos escuchar o no le escuchamos, o hay personas que están más abiertas a entrar en esas otras dimensiones. Claro, yo te escucho Sí. y pienso, claro, este hombre tiene su trabajo, es profesional, es policía nacional, no tiene ninguna necesidad de nada, ¿no? Ni de buscarse problemas Al revés. inventando. Al Claro, revés. al revés, al revés. Entonces, claro, y has vivido una experiencia que, bueno, eso te ha marcado, quiero decir, ¿has tenido solo esta experiencia o has tenido más experiencias en similares? A ver, esto me cambió. A ver, he tenido más experiencias porque, como digo, cuando uno se mete tanto en estas investigaciones, porque yo lo hago de Sí, forma muy personal, al ser mi pasión, piensa que esto no es como un oficio, no es como cuando investigo yo un caso a nivel policial, pues que cojo, sí, me meto, hago mi investigación, acabo deteniendo a la persona, la paso por judicial, voy a juicio y acaba todo. Es decir, mi vida personal no se ve implicada en eso, es algo profesional. A ver, te puedes implicar, es verdad que hay casos y casos que puedes implicar más o menos, pero aquí esto es una pasión. Cuando uno investiga temas de misterio es como que está buscando algo esencial, ¿no? Algo más, es una sensación distinta, algo sí, superior, ¿no? Vamos a decirlo así. Y eso abre otras puertas. claro. Y, y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Cuando uno busca Cristian, tú tienes. respuestas en el corazón, ¿no? Y se implica. Claro, claro, claro. Tú, cuando haces un estudio, un trabajo de campo, por ejemplo, ¿lo haces con alguna aparatología diferente a la que se ha venido trabajando, pues no sé, los de siempre atrás, ¿no? Los grandes maestros de la ufología? ¿O qué utilizas, por ejemplo? Eh, a Dionisio, a su hijo, lo has pasado por la máquina de la verdad. No sé. A ver, yo he Sí, hecho, lo he probado todo, porque me gusta mucho. He probado desde las varillas de la radiestesia, el péndulo, he probado de todo. claro, Grabadoras para grabar psicofonía, he probado de todo. Pero es verdad que, a ver, salvo estas fricadas, por llamarlo de alguna manera, que está muy bien a nivel de experimentación, para investigar no valen, no funcionan. Es como la máquina, de la verdad, como tú dices, a nivel policial. Si eso fuera verdad, lo utilizaríamos en todas las declaraciones que tomamos a los testigos. No existen aparatos que está muy bien pues para experimentar, pero no para, como digo, para investigar. Yo intento ser más riguroso y más serio. Cristian, Y no utilizo ninguna. Sí, no utilizas ningún aparato no. extraño, Lo que nada, utilizo. ningún novedoso, nada, nada novedoso. No No, hay no, no. nada. Yo utilizo mi experiencia, lo que funciona de verdad, que es mi experiencia, mis conocimientos.
a la hora de investigar, de buscar personas, a la hora de tomar declaración a los testigos, en centrarme en el dato, en los hechos, en separar el grano de la paja, en quitar el contexto emocional y centrarme en lo que realmente es importante de los datos, buscar contradicciones, ir al Muy lugar bien, de los hechos. Es decir, eso es lo que realmente funciona en una investigación. claro. Claro, eres policía y sabes cómo investigar, está claro, está claro. Cristian, no obstante, hablamos de fenómenos anómalos. Tu libro es Tras la pista del misterio de la editorial Luciérnaga, ¿no? Fenómenos anómalos, claro, nos estamos centrando ahora a lo mejor en la casuística ufológica los fenómenos son mucho más... hay un universo ahí detrás, es más amplio, ¿no? Un fenómeno anómalo para ti, ¿qué es exactamente? Y, y es una pregunta doble. Detrás de esa fenomenología paranormal, entre comillas, la existencia de otras dimensiones, aparte de los UFOs, ¿eh? La existencia de, de espíritus, de fantasmas, de casas infectadas, etcétera, estaría dentro de esa casuística. ¿Lo has bordado también? ¿Lo trabajas en tu libro? ¿Has investigado también ese tema o no? A ver, yo lo investigo todo en ese sentido, todo lo que Sí, tú bien has dicho, para mí, esos son anomalías y por lo tanto creo que es importante investigarlo, ¿no? Es decir, como tú bien dices, poltergeist, fenómenos de, ya sean que se puedan, que uno pueda investigar a la hora de coger psicofonía, de investigar las caras de Belmes, muchas cosas. No, no todo lo recojo en el libro, porque el libro saco, o sea, intento seguir un hilo argumental y no desviarme mucho y no hacer un libro de casos sin más, ¿no? Prefiero centrarme en el componente humano, en mi propia investigación, mis aventurillas, para que, digamos, el lector eh, experimente lo que yo he experimentado, porque creo que es importante esta interactuación con estos fenómenos. No hablar de casos sin más. Hay una relación directa entre el componente humano, ya sea el testigo, el investigador y el fenómeno paranormal en sí. Y creo que no está separado. Entonces, intento guiarlo en ese sentido para que sienta lo que he sentido yo. Intento llevarlo por mi hipótesis, como tú bien dices, que yo sí que creo, pero eso es una creencia mía, personal, y puedo estar equivocado porque no tengo pruebas, pero sí que estos años de investigación me ha llevado a pensar que existen otras dimensiones, existen otros mundos que nosotros, el ser humano, pues no estamos preparados de forma natural para sentir, para ver, y quizá con los años o con el desarrollo de la tecnología podamos llegar a cada vez más a comprender más estas cosas. Hoy en día, pues estos misterios pues los metemos en cajones de desastre. Pues espíritus, ovnis, visitantes, todas estas anomalías que suceden, pues intentamos etiquetarlas, pero realmente yo creo que llegará un día en que se descubrirán qué produce o de dónde vienen todos estos fenómenos y seguramente vayan en el sentido del descubrimiento de otras realidades o de otras dimensiones, multiversos, la teoría de cuerdas. Quizá cuando avancemos más a nivel científico en este sentido, que a mí me queda muy grande, por eso no me aventuro, ¿no? A sacar hipótesis y conclusiones. Yo lo que hago es contar mi experiencia, decir lo que he vivido y que sea el lector realmente el que decida o el que piense por sí mismo con su capacidad crítica qué puede ser, porque si yo saco una hipótesis seguramente me voy a equivocar porque yo no tengo la verdad y lo anuncio en el libro. Esto es una vivencia personal, es una experiencia que desde hace muchos años y creo que puedo compartir porque lo he vivido y lo he investigado conforme yo sé, conforme a mis conocimientos a nivel policial. Si hubiese sido psiquiatra, lo hubiese hecho pues desde un punto de vista psiquiátrico, ¿no? Si hubiese sido periodista, igual. Pues yo saco mi punto de vista pues más policial porque es lo que yo soy, pero puede ser estar totalmente equivocado. Algunos casos que yo pienso que son fraude igual no lo son, o al revés. Es decir, porque el misterio al final es un camino individual, muy personal, que te va llevando a través de lo que yo llamo, bueno, lo que Carl Gustav Jung llamó sincronicidad. Yo lo utilizo mucho en este libro porque el misterio, a través de esa sincronicidad, a mí me ha guiado mucho. Es verdad, yo me siento muchas veces cuando investigo estas cosas que me siento un poco llevado por ese universo, ¿no? Para llegar o no llegar a un determinado caso. Entonces, eso es lo que quiero un poco mostrar, ¿no? A las personas que lean un poco el libro. eres un valiente, Cristian, eres un valiente porque es complicado. Siempre lo hemos hablado en este programa con otros investigadores, ¿no? El lanzarse, eh,
Porque estás hablando de una experiencia particular, no estás hablando de tercero, estás hablando de tu experiencia particular, que ahí está la valentía, ¿no? Dices, bueno, es que estoy hablando por terceros, por referencias, por lo que me dijo aquel, el otro. No, no, estás hablando que tú has vivido, tú has tenido esos visitantes de dormitorio, tú has tenido esa experiencia en Calabozo, por ejemplo, ¿no? Esa persona que no te conocía absolutamente de nada y te empezó a hablar de la niña de esta familia. Claro, yo me pongo en tu lugar y me imagino lo que experimentaste, como diciendo, pues caramba, es como esto existe porque este señor o este chico que hay aquí en el calabozo a mí no me conoce de nada, no sabe de dónde vengo, no sabe con quién trato. Bueno, yo te deseo todo lo mejor, Cristian. Sé que te va a ir muy bien. Este es el primero de muchos libros, yo ya lo sé, ¿eh? El primero de muchos libros. Tienes capacidad para ello, lo sé, por consiguiente. Ojalá eh, se vayan apareciendo ya no estos visitantes de dormitorio, sino los señores del platillo volante y, y puedas quedar incluso con ellos. Mira, el otro día estoy viendo ahora una serie que se llama Perdidos en el Espacio, Lost in the Space, ¿no? Y me encanta porque habla ya no habla de tanto de vida extraterrestre, sino habla de la comunicación que podemos llegar a tener con otros seres de otras galaxias, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener? Y habla de valores esa serie, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor tendríamos que cambiar el pensamiento y pensar que no estamos solos, ¿no? Que puede haber alguien más, que nuestro planeta es un minúsculo planeta de los millones y millones de galaxias que hay ahí arriba. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tener la mente abierta. La verdad que ahora que lo dices, según lo veas, realmente los extraterrestres podemos ser nosotros. Todo Claro, según el punto de vista desde donde se mire. Si damos por hecho que somos una moto de polvo en el universo y que esto es un planeta más y que la vida eh, existe en el universo entero, pues sí, para el que nos vea de fuera, somos nosotros los extraterrestres y por claro, eso quizá claro. nos vengan a visitar, ¿no? O sea que hay mucho de qué hablar desde todo esto y yo creo que lo importante es al que le apasionan estos temas, si quiere llegar a algo, es importante no leer libros, escuchar podcasts, revistas, todo eso está muy bien, o lo que yo pueda decir. Lo importante es ni siquiera investigar, ¿no? Cada uno desde su capacidad. Yo investigo por su policía, pero cada uno pues, de sus conocimientos, tratar de aportar algo al misterio, porque cuando uno se mueve en el mundo del misterio, cuando uno va al sitio, va a los sitios, es cuando empiezan a suceder estos fenómenos, ¿no? Creo que lo importante es el movimiento que uno crea alrededor de estos misterios, lo que hace que las personas o que el misterio siga esa rueda, como decía Buda, esa rueda del Dharma, le estamos dando movimiento para que esto siga, esto perdure un poco. Y es importante, yo siempre lo digo y lo digo en el libro, es importante reivindicar la importancia de estos fenómenos y no tacharlos como algo anecdótico o de algunos locos o simplemente o gente como yo que podamos sentir que nos puede desprestigiar el mero hecho de hablar de estos fenómenos siendo tan importantes como son, ¿no? Lo son, lo son, lo son. Creemos en Dios y nadie lo ha visto. Y hablamos de 6.000 millones de personas que creen en un Dios, ¿verdad? Que creen en un Dios y nadie lo ha visto. Entonces, vale que hay 1.000 millones que no creen, pero hay 6.000 millones que sí. Los que creemos en Dios, aunque no lo hayamos visto, Bueno, somos todos. no solo son más de 6.000, porque a lo largo de la historia prácticamente siempre son mucho más de 6.000. Claro, 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 claro. Bueno, pues querido Cristian, todo lo mejor para ti. En base al respeto, te voy a decir que durante 30 años haciendo este programa, 32, camino de 33, te puedo asegurar que he entrevistado a mucha gente. O sea que no me extraña nada que tú hayas tenido visitantes de dormitorio, porque aquí hemos entrevistado hasta esos mismos extraterrestres. Alguien que decía que era extraterrestre, otro señor que tiene un implante y no sabía qué era aquello con su radiografía. O sea que hemos tenido una casuística muy, muy concreta también sobre el particular, con lo cual no me extraña nada lo que pueda pasar y siempre tenemos la mente muy abierta. Aquí los ha.
Kilosa lo que tenemos a nuestro alrededor. Kilosa. Tras la pista del misterio de Cristian Puig, editorial Luciérnaga. Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a ti y ha sido un placer estar aquí contigo. Muchos éxitos, Cristian, que vaya muy bien. Adiós, buenas noches. Buenas noches. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.